se alzará con devoción, mi alma te adorará. Aleluya. Sí, Señor. Cristo, raudal de amor, gran príncipe de paz, consejero. Amén. Aleluya. Gloria, alabanza, Padre. Maravilloso, Padre. Tu nombre es más dulce que la miel para mi ser. Aleluya. Sí, Señor. Mi esperanza y fe está en ti, tu amor me da la paz. Mi voz se alzará con devoción, mi alma reina. Amén. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, Padre. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo, santo. Gracias, Señor amado. Amén, amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Padre Santo. Amén. Amén. Bendito Amén. Dios y buen Padre Amén. celestial. Estamos Sí, reunidos Señor. aquí, Padre Gloria a Santo, Dios. para recibir de usted, Señor Amén. Jesús. Para recibir de su gloriosa presencia. Es verdad, Señor, que Amén. usted se manifiesta en el lugar santísimo. Amén. Y no todo el pueblo le era permitido ir allá. Oh, Dios. Pero cuando usted estaba en la cruz, Señor, el velo se rasgó de arriba abajo, Amén. Padre. Oh, Señor Jesucristo, un pueblo ahora puede entrar al lugar santísimo. Gloria. Podemos entrar a su gloria Shekinah. Amén. Oh, Padre Santo, en este Amén. día queremos entrar a esa gloria. Amén. Esa gloria todopoderosa, Amén. Padre. Y nosotros recibir de usted, Señor Jesucristo. Amén. Amén. La misma unción que estuvo en los 120 del aposento alto, la tenemos en este día. Amén. Amén. Y yo quiero eso, Padre Santo, Amén. en este día. Gloria. Yo tengo fe de que eso puede suceder en Amén. este día. Amén. Porque no Aleluya. tenemos un Dios, no tenemos un Dios de solo letra, No. sino que tenemos un Dios sobrenatural. Amén. Un Dios con manifestación del Espíritu Santo, un Dios Amén. con poder. Amén. Yo creo en ese Dios. Sí, Señor. Así que, Señor Jesucristo, manifiéstese ante Amén. nosotros. Amén. Amén. Todo esto lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados Amén. hermanos. Gloria a Dios. Para iniciar, hermanos, vamos a ir al libro de Mateo. Amén. Mateo capítulo 25. Amén. Aprovecho de saludar a todos los hermanos de esta bella iglesia. Amén. Saludo a los hermanos en la conexión también. Amén. Amén. Es un agrado estar aquí con ustedes. Amén. Es un Gloria a Dios. agrado. Le agradezco al hermano Juan por la invitación. Amén. Estoy muy contento de estar aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 9. Amén. Amén. Leo en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Aleluya. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Amén. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, Amén. mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Amén. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, Aleluya. salid a recibirle. Amén. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad
para vosotras mismas. Amén. Fin de la cita. Ahora por último vamos a ir a Lucas, capítulo 22, desde el versículo 39 al 44. Amén. Lucas, capítulo 22, del versículo 39 al 44, le damos el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Que el Señor Jesucristo bendiga su Amén. palabra. Sí, Señor, amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El título para este día es Jesucristo, el árbol de la vida, Amén. en la prensa de olivos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios les bendiga a cada uno. Amén. 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 Bueno, no es un misterio de que estamos en la edad más terrible de todas. Amén. Amén. No es ninguna, no es algo misterioso. Lo vemos a plena luz del día. Amén. Amén. De que estamos en el Edén de Satanás. Eso es. Amén. Estamos Amén. en el Edén de Satanás, Sí, Señor. en donde hay tinieblas por doquier. Amén. En donde está la máxima oscuridad, en Sí. donde la historia de toda la humanidad ha estado espiritualmente. Es la máxima oscuridad en donde el mundo ha estado. Amén. Pero en esta oscuridad hay una luz. Amén. El profeta dice: hay un hombre aquí que Aleluya. puede encender la luz. Amén. Ese es Jesucristo. Amén. Ese es Amén. Jesucristo. Gloria. En la Odiseas, de la Odisea pasamos a otro Efesios. Amén. 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 Donde la luz que estaba en la Odisea, en las 7 de la iglesia, era pequeña. Amén. En la Odisea la luz era pequeña. El profeta incluso dijo: no voy a poner nada de luz. Pero Dios dice: sí, ponle luz. Amén. Ponle por lo menos una hilera de luz. Amén. Y desde esa pequeña luz es que vino este remanente, un pueblo, el cual con esa pequeña luz que salió en la Odisea, en una edad de tinieblas, Amén. ahora ellos se mueven en un éxodo. El profeta lo llamó el tercer éxodo. Amén. Amén. Y desde ese tercer éxodo ahora nos movemos a otro Efesios, dijo el profeta. Amén. Efesios es paralelo a Josué. Amén. Efesios es la edad de los vencedores. Sí. Amén. Efesios es volver al principio. Amén. No es una octava edad. No. Es una falsa enseñanza de decir es una octava edad, tenemos un octavo mensajero. Eso es falso. Amén. Solamente líderes paganos, llenos de egocentrismo, Sí. llenos de narcisismo. Ellos dijeron: ahora yo soy el líder de todo el mensaje. Mírenme a mí, bajo mi ministerio serán salvos. Eso es una falacia. Amén. Eso es algo falso. Amén. Amén. Sí, El correcto. único que merece la gloria y la honra es Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Déjame decirle esto: ni siquiera el profeta merece la gloria y la honra. No, nunca, no. Ni siquiera el profeta. No. Hay hermanos que se inclinan a fotografías del profeta. Chica. Eso no es correcto. No. Eso no es correcto. No, Amén. no, Señor. Jesucristo es nuestro Amén. Dios. Amén. El profeta es su siervo. El profeta es el amigo del esposo. El profeta es el mensajero. Amén. Cuando en la antigüedad, en la edad medieval, cuando un mensajero enviaba un decreto y lo leía ante el pueblo gritaba: ¿que viva el mensajero? No. El pueblo gritaba: ¡que viva el rey! ¡Que amén. viva el rey! Sí. Amén. Eso La es. honra y la gloria no se la llevaba el mensajero, No. la gloria y la honra se lo lleva el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Amén. Jesucristo. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Para eso estamos aquí. Entonces, la Biblia señala de que la revelación es como la luz de la aurora. Amén, que va creciendo y creciendo hasta que el día es perfecto. Amén. Es la luz de este mensaje, la cual esta luz es progresiva, va creciendo, la revelación va acrecentándose. Amén. 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 Y no es otro mensaje,
es la misma luz. Amén. Es la misma luz. Resulta ser, ¿cómo es eso? Es que nosotros podemos ver el mensaje, la estatura de un varón perfecto. Podemos leer el mensaje de los sellos. Podemos leer las 7 edades de la iglesia, etcétera, etcétera. Y cuando leemos ese mensaje, revelación viene a nuestra vida. Amén. Pero esos no son libros cualquiera. No es un libro de un autor terrenal. Eso es palabra de Dios. Amén. Y cuando retomamos ese mensaje, ahora viene otra revelación. No es que sea una revelación distinta, pero se acrecienta nuestra revelación. Amén. Leemos y hay algo nuevo aquí. Amén. Algo que no había visto. Siempre estuvo aquí. Amén. Pero ahora Dios me ha revelado algo. Amén. Algo. Gloria al nombre del Amén. Señor. Amén. La revelación se va acrecentando. Correcto. Amén. Sí, señor. Esa es la luz de la palabra. Amén. Salmo 119 dice, 119 versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Esa es la palabra del Amén. Señor. Amén. Amén. La palabra es la verdad. La palabra es la verdad. ¿Y cómo llegamos a ella? Sí, Señor. La Biblia dice en San Juan capítulo 16 versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Amén. Él os guiará a toda la verdad. Amén. Amén. Eso es. ¿Cómo llegamos a la palabra entonces? El Espíritu Santo tiene que ser guiándonos a toda la verdad. Amén. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque mucha gente, incluso ministros, sin el Espíritu Santo han manipulado la palabra. ¿Y qué ha salido? Falsas doctrinas de ellos. Han tomado el propio mensaje y ha salido falsa doctrina de ellos. Correcto. Amén. Sí, Señor. Es una paradoja. Toman la Biblia, toman el mensaje, pero salen falsas doctrinas, Sí. falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque no tienen el aceite. Sí. No son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es verdad. Por eso es. Esto, la Biblia dice, no es del que quiere ni del que Correcto. corre, Amén. sino que es Dios que tiene misericordia. Amén. Tiene Amén. que ser Dios guiando a su siervo Amén. para traer la palabra de la hora. Sí, Señor. Amén. No, por eso no es pensamiento humano, no es pensamiento de un hombre, no es el de que yo creo, yo pienso, tal vez así será. No, la palabra de Dios es una y para siempre. Amén. Es incambiable. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amén. Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Gracias, Señor Jesús. Aleluya. con el Espíritu Santo no hay falsas doctrinas que puedan penetrar en nosotros. Amén. Amén. No hay falsas doctrinas, no hay ismo que pueda entrar en la novia de Jesucristo Aleluya. con el Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando hubo la caída, estaba Adán y Eva. En un principio no se llamaban Adán y Eva, ambos se llamaban Adán. En el Amén. capítulo 5 de Génesis dice y llamó el nombre de ellos Adán. Amén. Amén. ¿Qué Amén. sucedió? ¿Por qué luego se llamó Eva? Porque ella cambió con quién se identificaba. Cambió su identificación Amén. cuando ella rechazó la palabra. Amén. 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 Cuando ella estaba en la palabra, era una su identificación. Sí. Solamente era con Adán. Cuando uno veía a Aleluya. varón y a varona, decían ellos es Adán. Sí. Amén. Sí, amén, amén. Pero cuando hubo la caída, cuando ella le prestó atención a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, cuando ella prestó atención a un adúltero, un espíritu de adúltero en el púlpito, Sí, amén. Amén. Eso es correcto. eso empezó a causar algo en ella, empezó a causar algo en ella. Las palabras de la serpiente antigua incluso la esperaron a que ella entrara en un periodo de ovulación. Amén. Sí. Porque sin ese periodo de ovulación no hubiese podido injertar la simiente, la Correcto, serpiente. amén. Correcto. Entonces, ¿qué sucedió? Ella entró en periodo de ovulación mientras estaba escuchando falsas doctrinas. Y el profeta dice, él le dijo, la serpiente partió de una verdad y después no le dijo toda la verdad. Amén. Correcto. Amén. Partió de la palabra, ella encontró familiar lo que le estaba hablando. Amén. Pero luego le cambió algo. Aleluya. Y le dijo, no moriréis. No moriréis. Amén. Amén. Ella creyó a la falsa doctrina. Amén. Correcto. Amén. ¿Y qué ocurrió? Ella tomó para sí el fruto de la serpiente. Ella tomó para sí su simiente. Amén. Él le injertó la simiente de maldad en Sí, ella. correcto, amén. Amén. Señor.
Pero cuando ella tomó para sí la simiente de la serpiente, la matriz de Eva aún estaba abierta. La matriz de Eva aún estaba abierta y Adán luego injerta su simiente en ella. Amén. 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 Gloria a Dios. Sí. Hay una revelación ahí. Amén. ¿Por qué? Porque vino la falsa doctrina, pero eso después quiere decir que la verdadera simiente entró en ella. Amén. Adán era el Hijo de Dios. Amén. Pero con nosotros es distinto. Con nosotros, con esta Eva de este tiempo es distinto. Porque cuando el Espíritu de verdad entra en el creyente, el Señor Jesucristo inmediatamente cierra la matriz. Amén. Cierra la matriz. Cuando la simiente de Jesucristo entra en el alma del creyente, no hay ismo que pueda entrar en esa alma. Cierra la matriz. Y ahí la novia de Jesucristo se identifica únicamente con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo trata de entrar en ella, pero hay algo en ella que dice: no, no te permito la entrada. No en el nombre del Señor. No puede entrar ismos a la iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. No puede ningún falso, fanfarrón, dominarnos falsa doctrina. Nos quedamos solo con la palabra. Solo con la palabra. Aleluya. Aleluya. Y yo tengo fe que le estoy hablando a esa clase de creyentes este día. Yo tengo fe de que hay miembros de la novia aquí. Gloria a Dios. Quienes nos han dejado engañar por el enemigo. Quienes nos han dejado engañar por lisonja, por falsa doctrina, porque le hablan bonito, porque con la economía quieren comprar a las ovejas. No, 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 no. No nos comprarán así. Aleluya. Solamente nos quedamos con la palabra del Señor. La palabra del Señor. Quizás nosotros somos humildes como Pedro, un simple pescador. El Señor Jesús era un simple carpintero. También fue un simple pastorcito. Aleluya. Pero como Dios los usó. Como Dios los usó. Jesucristo está en la humildad. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Sí, Señor. Aleluya, la luz de la palabra, la luz en la lámpara de las vírgenes prudentes. Amén, amén. Eso es porque tenían aceite. Amén. El aceite procede del árbol de olivo. Amén. Amén. Y resulta ser que los dos testigos que irán a Israel, la Biblia los cataloga como los dos olivos. Sí, Amén. Amén, como los dos olivos, Moisés y Elías. Sí, sí, Moisés amén. y Elías, la Biblia les reconoce como los dos olivos. ¿Por qué? Así Amén. Porque ellos están llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ellos están llenos del Espíritu Santo. El profeta dijo: ellos predicarán este mismo mensaje. Amén. Amén. Gloria Gloria al nombre del Señor. Amén. Sí, Señor. Amén, 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 Aleluya. Gracias, Señor. Santo es su nombre. Gracias, Rey de la ¿Qué nos dice gloria, eso? Dios. ¿Qué nos dice eso? El profeta lo habló en aquel tiempo. Ellos predicarán este mismo mensaje. Correcto. Sin añadirle, sin quitarle. Sí, sí. El profeta dijo: eso van a predicar. Lo que yo estoy hablando ahora. Nada más, Amén. nada menos. Amén. 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 Y resulta ser que entonces ahí se nos van todos los sismos que dicen: el profeta le faltó predicar, su ministerio fue un ministerio mediocre, tiene que volver a revelar más misterios. No. Aleluya, No. Padre. ¿Por qué? Sabe Porque el Dios. profeta dijo: este mismo mensaje predicarán ellos. Amén. 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 Hubo una vez un Amén. hermano Amén. que me dijo: resulta ser, hermano Germán, que los dos testigos tienen que esperar al séptimo ángel que les enseñe este mensaje, porque van a predicar este mismo mensaje. No, va. Amén. Ay, ¿Qué es eso? Son falsas doctrinas. Amén. ¿Dónde está la cita bíblica y del mensaje donde se diga eso? No está. No está. No está. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Yo le dije al hermano, discúlpeme, pero el profeta dijo, cuando tuvo la visión del tercer cielo, y una voz le dijo: tú serás juzgado por todo lo que has predicado. El profeta dijo: no tengan problema conmigo, porque yo prediqué el mismo evangelio que Pablo predicó. Amén. Amén. Y yo le dije al hermano: ¿el profeta dijo eso, sí o no? Pues claro que sí, está en el mensaje, está bien. Entonces, si el profeta predicó el mismo mensaje de Pablo, Pablo tuvo que venir a enseñarle su evangelio. Pablo tuvo que levantarse de la tumba para enseñarle el evangelio a Pablo.
Yo le dije, no, porque Pablo y William Branham, ambos separados por cientos de años, ambos predicaron bajo la misma unción de revelación. Amén. Porque tanto Pablo como William Branham hablaron a través del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Por eso no se salieron de la palabra. Eso es verdad, El Padre. Señor Jesucristo dijo, yo soy el alfa y soy el omega. Amén. Soy el del mensaje de Pablo y el Amén. mensaje de William Branham. Eso es. Tenían la misma revelación, Amén. Sí, amén. tenían la misma unción. Sí, amén. Si hubiésemos hecho el cambio, William Branham en el tiempo de Pablo y Pablo en el tiempo de William Branham, William Branham hubiese revelado el Nuevo Testamento y Pablo hubiese revelado la consumación de los Sí, misterios. correcto. Tenían la misma revelación. Amén. Cristo dijo, yo soy el alfa y el omega. El alfa y el omega. Sí. Aleluya. Eso es. Y Pablo y William Branham no necesitaron de un maestro terrenal para que le enseñara su mensaje. Amén. Amén. Gloria. En lo absoluto. Es más, Pablo tuvo muchos teólogos. Creció en la cuna de Gamaliel. Amén. Y Pablo dijo, para conocer a Cristo tuve que constituirme en un necio. Toda mi teología tuve que botarla a la basura. Aleluya. Y William Branham vino en la cuna de los bautistas. Sí. Y vino y fue bien lector, bien estudioso, etcétera, etcétera. Pero él tuvo que dejar a un lado todo eso y venir bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Amén. Padre. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hubo un hermano que me dijo, ¿cuál es tu apóstol? Porque yo tengo el apóstol aquí. El apóstol que ya está bajo tierra. Sí, amén. Pero yo tengo el apóstol. Dime cuál es tu apóstol, me dice a mí. Porque con mi apóstol únicamente tú vas a entender los truenos. Amén. Yo le dije, hermano, tengo el mensaje. Hermano, tengo la Biblia. Y hermano, tengo el Espíritu Santo. Amén. No dice ninguna cita del mensaje, usted necesita de este apóstol para entender los 7 truenos. Correcto. No, No. no. Con el séptimo ángel, con lo que él predicó, es más que suficiente. Amén. Amén. Eso es. Pero él me dijo, pero dime cuál es tu apóstol, dime cuál es tu apóstol. Yo le dije, mi apóstol es el apóstol Pablo. Amén. ¿Qué mejor que eso? Sí, correcto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, bueno, los 2 testigos son los 2 olivos. Amén. La Biblia así lo dice. Amén. 2 olivos, ¿por qué? Del olivo viene la aceituna, de la aceituna se saca el aceite. Amén. Amén. El aceite, ¿qué da el aceite? El aceite es la lámpara de las vírgenes prudentes. El aceite da la iluminación. Amén. ¿Por qué tanto énfasis dio Jesús en las vírgenes prudentes, en las vírgenes insensatas, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Sí, padre. ¿Qué sucedió ahí? Sí, padre. Jacob fue engañado. Sí, padre. Jacob cuando entró en matrimonio, él amaba a Raquel, pero él no se dio cuenta cuando le metieron otra mujer a su Así cama. es, Señor. Sí. Le metieron otra mujer a su cama porque estaba todo oscuro, él no vio nada, Lea estaba callada, no Sí. podía escuchar la voz, no podía verla. Entonces, Jacob fue engañado. Amén. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos la lámpara? ¿Por qué tenemos que dejar que nuestro rostro sea iluminado? Amén. Porque con el rostro iluminado mostramos de quién, a quién nosotros le rendimos nuestra cabeza. Amén. 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 Amén, gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando Rebeca vio a lo lejos a Isaac, Rebeca se puso el velo, dando a entender, Él es mi cabeza. Eso es verdad. Amén. Él es mi Amén. cabeza. Sí, Señor. Amén. Y si la novia tiene aceite en su lámpara, la luz de la palabra le ilumina a ella, estamos queriendo decir, yo no te voy a engañar, yo no soy otra mujer, yo no soy otra Jezabel por ahí que te quiere engañar. Yo soy tu novia. Amén. 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 Yo soy tu novia y no me avergüenzo de eso, no me avergüenzo de mi rostro, Aleluya. porque tú me escogiste a mí, Amén. tú me escogiste a mí por gracia, Amén. por un amor incondicional me has Amén. escogido a mí. Amén. Eso Gloria al es. nombre del Señor. Sí, Amén. Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso necesitamos el aceite. Sí, padre. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, Zacarías dijo, Zacarías 4, versículo 3, y él dijo, estos son los 2 ungidos, está Sí. dando a entender quiénes son los 2 olivos, porque Zacarías no había entendido la profecía. Y Dios se lo explica, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén. Amén. Entonces tenemos el Espíritu Santo y sus 2 profetas. Amén. 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 En Primera de Reyes,
capítulo 6, versículo 23, están refiriéndose al templo. Sí. ¿Y qué dice acá? Hizo también en el lugar santísimo, donde estaba el arca, amén, donde estaba el arca del pacto, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo. Amén. Cada uno de 10 codos de altura. Amén. Ahí tenemos el arca del pacto, tipificando al Dios Todopoderoso, y tenemos 2 querubines, tipificando los 2 testigos, los 2 olivos. Eran de madera de olivo. Amén. Amén. Una representación de los 2 testigos obrando con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque tenemos los 2 olivos, los 2 querubines prominentes. Amén. Pero estos 2 olivos, sin el arca del pacto, pues sería solamente adornos en una sala. Sí, Amén. correcto. Amén. Amén. El arca del pacto. Aleluya. Amén. El Espíritu Santo. Gloria. El Espíritu Santo. Amén. Es lo que le da vida. Es lo que Amén. le da el mensaje Sí, a los 2 testigos. Amén. 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 Sí, Amén. Padre. Ahora resulta que muchos se emocionan con el tema de los 2 testigos. ¿Cómo obrarán ellos? Que le ponen gran énfasis en eso. Amén. Amén. Y es un tiempo en que nosotros no estaremos ahí. Amén. Amén. Pero tenemos que aplicar eso, lo que va a suceder ahí, para nuestro tiempo. Amén. Porque la misma unción, el mismo poder que estará en Israel en aquel día, está en nosotros Amén. ahora, Amén. obrando sobrenaturalmente, Amén. obrando de una manera sobrenatural Amén. en nosotros, Amén. en la novia de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Gloria al nombre del Amén, Señor. Señor, En gloria. esta novia, en la esposa del Cordero, Gloria se está a Dios. manifestando cosas increíbles. Se está manifestando el Espíritu Santo. Amén. 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 Con señales, maravillas y prodigios siguiéndoles. Eso, Amén. Amén. Gloria. Hay una hermana, un hermano con cáncer, con una enfermedad. La novia ora al Señor Jesucristo y sale. Eso. Amén. Sí sale. Amén, sí. Amén. Sí. Y hay algunos hermanos que dicen, tengo que esperar al profeta para que él venga a poner sus manos sobre mí. Eso no es fe. No. Eso no es fe. No, Señor. ¿Por qué? No le tienen fe a Jesucristo. Amén. No le tienen fe a quien le dio el don al hermano Abraham. El profeta decía, yo no hago estas cosas. Amén. Yo no hago estas cosas. El profeta decía, no me miren a mí. Amén. Sí, Amén. Señor. Eso es, amén. Sí, Jesús. sí que lo dice. Amén. Porque el profeta se fue, pero el Espíritu Santo no nos ha dejado. Amén. 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 El Señor Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Amén. No los dejaré huérfanos. Amén. Amén. Qué bueno. Y si el profeta está durmiendo, si el profeta está descansando, eso no quiere decir que hemos quedado desprotegidos. Aleluya. Amén. Amén. Verdad. Porque sería una visión totalmente superficial. ¿En dónde está el profeta? ¿Qué haremos? Ya no está. ¿Qué será de nosotros? Eso no es tener fe. No. Amén. Amén. Eso no es tener fe en Jesucristo. Oh, El Señor Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Gloria. Amén, sí, Amén. Señor. Hay algunos que dicen, no, que yo sé de una experiencia que un hermano oró en la tumba del profeta y fue sano. Fue sano. Entonces yo le dije, ay, ¿usted espera que ahora toda la novia vaya a la tumba del profeta para ser sano? En mi propio cuarto, en su propio cuarto, usted puede orar a Jesucristo y Amén. sentir las manos del Señor Jesucristo Amén. descendiendo a usted Amén. y declarándole la sanidad. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén. Aleluya. Nosotros no tenemos una fe superficial, Oh, wow. no tenemos una fe tangible. Nuestra fe es la fe del invisible Jesucristo. Amén. 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 Eso cuenta mucho, incluso esto es mucho más sencillo. Sí. Porque si tuviéramos una fe tangible, no es que ese ministro que vive allá en Estados Unidos es el único que tiene la unción y tenemos que viajar allá para ser sanos. Señor. Así no funciona. ¿Cómo lo harían los hermanos humildes? Sí, Que no tienen dinero ni siquiera para viajar a regiones. correcto. O sea, ellos quedan destituidos de su sanidad. No es así. No, Amén. no, Amén. Señor, no. Jesucristo, el Aleluya. omnipresente, que está en todo lugar, es omnisciente, que sabe cuándo le hablaremos, está para nosotros. Amén. Está para nosotros. Amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Alabado sea el Señor. Amén. 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 Gloria. Bendita gracia de Dios. Aleluya. Maravilloso, Padre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cómo no amarle, Padre. Ahora, nosotros leímos a Jesús en el Getsemaní. Amén. Jesús en el Getsemaní. Y el título de este día es Jesús, el árbol de la vida, en la prensa de olivos. Amén. En la prensa de olivos. Amén. Amén. ¿Qué ocurre aquí?
el Getsemaní. Getsemaní, si uno ve la definición de la palabra Getsemaní, Amén. la palabra Getsemaní significa prensa de olivos. Amén. Prensa de olivos, amén. ¿Por qué? El Getsemaní queda a los pies del monte de los olivos. El Getsemaní queda a los pies del monte de los olivos. Tenemos el monte de los olivos, hay muchos olivos, hay muchas aceitunas y los israelitas, los hebreos son inteligentes. Ellos son muy capaces en la economía. Sí, amén. Ellos saben de que no es económicamente rentable hacer una prensa de olivos, hacer una fábrica de aceite en la punta de la montaña. No, lo tienen abajo de la montaña, a los pies de la montaña. Amén. Amén. Porque no es rentable, es poco productivo cargar las aceitunas de los árboles y cargarlas hacia arriba. Es mucho mejor descender con las aceitunas. Es más fácil, uno puede descender con un carro, etcétera, etcétera. Amén. 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 Entonces, a los pies del monte de los olivos tenemos una prensa de olivos, un lugar donde se hace Señor. aceite. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eso había en aquel día. Y Jesús fue al lugar Getsemaní, fue al lugar que se define como el nombre de prensa de olivos. Amén. Ese es el nombre de Getsemaní, prensa de olivos. Amén. Amén. Entonces estamos ahí a los pies del monte de los olivos. Amén. Donde los olivos crean aceitunas. Amén. Para sacar el aceite. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben entonces que el aceite es un tipo del Espíritu Así Santo? es, Señor. Amén. Amén. El aceite es un tipo del Amén. Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, si hay olivos, hay aceitunas. Por ende, en el Getsemaní debió haber habido una prensa de olivos, Amén. tal cual como su nombre lo indica, Aleluya. prensa de olivos, Amén. con el cual trabajaban los judíos. Entonces, esa prensa se encontraba en el punto más bajo, como lo mencioné, y esta ubicación está en el Getsemaní. Entonces, estando en el punto más bajo del monte de los olivos, estando a vísperas que Jesús se ha entregado, Jesús estaba en Sión y luego él desciende al huerto de Getsemaní. Sí, Señor. Amén. Jesús viene a esta ubicación, al huerto de Getsemaní, donde se acostumbraba a sacar el aceite. Amén. Entonces, la gente en aquel día llevaba las aceitunas a ese lugar, al Getsemaní. Ahora cuando tenemos disponibles las aceitunas y tenemos una prensa, se ponen las aceitunas en una prensa, en dos rocas, hay una envoltura, se ponen las aceitunas y empiezan a machacar, empiezan a moler las aceitunas. Amén. ¿Amén? Las empiezan a moler. Entonces así se procede, este es el procedimiento para sacar el aceite. Entonces, para hacer el aceite debemos poner las aceitunas en la prensa. Hay una roca que la alberga. Amén. Entonces se empieza a machacar, viene un burrito y el arzo empieza a girar y eso empieza a machacar las aceitunas. Amén. Amén. Esto provoca que las aceitunas se muelan, se machaque, se rompan las aceitunas. Amén. Luego de este proceso, las aceitunas rotas se ponen en bolsas semipermeables. Se ponen en bolsas semipermeables. Amén. Son como si fueran neumáticos. Se ponen en bolsas donde ponen todas las aceitunas machacadas. Amén. Amén. ¿Y qué ocurre después? Después se ponen en un lugar, todos estos neumáticos, por así decirlo, con aceitunas molidas, se ponen todos estos neumáticos uno arriba del otro, uno arriba del otro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es importante. Son bolsas con filtro para que por los poros descienda el líquido que sale de la carne de la aceituna. Amén. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Entonces ahora hay algo importante. Son 3 etapas del sacado de aceite. Son 3 clases de presiones que tiene el aceite. Amén. Tal cual como tenemos 3 etapas. Amén. Tenemos 3 jalones. Amén. Amén. Sí. Gloria a Dios. Amén. Hay una primera clase de presión, la cual se ejerce por presión natural y bota el aceite. Todas las bolsas de aceitunas semipermeables están ahí y su presión hace de que el aceite corra por el jugo que sale de la carne. Esa es la primera presión. La segunda presión es manual
Y viene ahí el que hace aceite y con una manivela empieza a ejercer presión sobre las bolsas y sale más aceite. Luego espera un par de días más y luego se ejerce otra presión más fuerte y saca otra vez más aceite. Amén. 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 Aleluya. Son 3 presiones, Amén. 3 jalones para sacar aceite. Amén. Gloria a Dios. Amén. La primera sacada de aceite, y esto es importante, el primer aceite que sale, el primer líquido que sale de esta carne de aceituna es el aceite de mejor calidad. Amén. Es la mejor calidad que sale sin presión del hombre. Amén. Sin presión del hombre sale la mejor calidad de aceite. Aleluya. Amén. Amén. Después viene otra presión de aceite y esa segunda presión de aceite es una buena calidad de aceite, pero no la mejor. Después viene la otra presión y esa es el aceite de más mala calidad. Y esto se usaba para encender las lámparas, etcétera, etcétera. Amén. 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 Entonces, se colocan unas pesas y con una manivela se presiona. Amén. Entonces, ahora hay algo especial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Amén. Señor. Hay algo especial y como dice la Biblia, hay que ceñirse los lomos de nuestro entendimiento. Sí, amén. Amén. Para Amén. entender esto. Amén. Señor. Entonces, existe un primer líquido que sale de la carne de la aceituna. Amén. Amén. Un primer líquido. Ese se llama el aceite virgen. Amén. El aceite virgen. ¿Por qué virgen le habrán puesto virgen? Porque no hay manipulación del hombre. Amén. Para sacar ese líquido. Amén. Es un aceite virgen. No hay manipulación del hombre para sacar el líquido de la carne. Amén. 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 Estamos ceñiéndonos nuestros lomos. Sí. De aquí va a salir revelación. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se obtiene el primer aceite? Tenemos encima estos sacos molidos de aceituna, capa por capa, y por presión natural sale el aceite. Amén. Este aceite se define como aceite primicia. Amén. Así lo definían los hebreos, los judíos. Decían, aquí viene la primicia. Porque le decían primicia. Porque el aceite de mejor calidad iba al templo. El aceite de la mejor calidad iba a Dios. El aceite de la mejor calidad iba para encender los utensilios en el templo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. El aceite de la primicia. Amén. Aleluya. Este aceite de primicia no se le pone una prensa para ejercer presión mecánica. Este aceite de primicia no requiere la manipulación del hombre para sacar el aceite. Aleluya. Gloria a Dios. Sino que es el aceite primicia, el aceite de la mejor calidad. Ningún hombre pone la mano para sacar este líquido. Amén. 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 Gloria Gloria a Dios. El propio peso de las aceitunas molidas por dentro va a generar un peso. Amén. Un peso de las propias aceitunas en donde se obtiene el aceite de la mejor calidad, Amén. definido como el aceite primicia, Amén. el aceite virgen. Amén. Gloria a Señor. Dios. Gracias, Padre. Entonces este líquido saldrá de la carne de la aceituna sin presión del hombre. Amén. Amén. El hombre no tiene nada que ver con el aceite primicia. Amén. El hombre no tiene nada que ver con el aceite de la mejor calidad. Amén. Amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Y el aceite primicia, el aceite de la mejor calidad, usted sabe, lo de mejor calidad se lo ofrenda a Dios. Amén. Lo de la mejor calidad se lo ofrenda a Dios. Amén. Ese aceite iba para Dios. No iba para el hombre, no iba para el rey, no iba para los romanos. Ese aceite solamente iba dedicado a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Padre. Ahora conserve esta mente en sus corazones. Sí, Señor. Conserve estas palabras en sus corazones. Amén. Amén. Y en su mente vivificada por el Espíritu Santo. Conserve esto. Cuando salga el líquido de la carne, de la aceituna, sin presión externa, eso es la primicia. Eso va a Dios. Amén. Eso se le ofrenda a Dios. Eso manténgalo. Amén. Amén. Entonces, ahora, de lo que ocurre en el Getsemaní con las aceitunas, ahora vámonos a la escena con Jesús. Amén.
Amén. Nos encontramos en la escena de Jesús a víspera que lo arresten. Él baja del monte Sión hacia el Getsemaní. Él baja de Sión a la prensa de olivos. Amén. Él baja de Sión a la prensa de olivos. Amén. 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 Y Jesús lleva a sus 3 hombres de confianza, Pedro, Juan, Jacobo, Amén. a orar. 3 hombres. Y Jesús va a pedirle en 3 ocasiones que oren. Recuerden, 3. Amén. 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 3 jalones. Amén. El número 3 es un número importante. Amén. 3 oficios del mismo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces ahora metámonos profundo al río de vida para captar la profundidad de esta revelación. Amén. 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 Gloria a Dios. Jesús en el Getsemaní. Jesús en la prensa de olivos. Jesús donde se sacaba el aceite. Se postró sobre su rostro, dice la Biblia. Se postró sobre su rostro. Empezó a orar. Empezó a orar y empezó a orar a su Padre Celestial. Así es, Señor. Se postró. ¿Y qué dice la Biblia? Amén. Que sudó sangre. Amén. Sí. La Biblia dice que sudó Sí, sangre. amén. La sangre, ¿qué es la sangre? Si uno se abre un tajo, la sangre es líquido que sale de la carne. Amén. La sangre es líquido que sale de la carne. Como también el aceite es el líquido que sale de la carne de la aceituna. Amén. Amén. Y si Jesús sudó esta sangre. Amén. Amén. Si Jesús sudó esta sangre, ningún látigo ocasionó que ocasionara este sudor. Amén. Correcto. Ningún golpe ocasionó que brotara esta sangre. No. Los clavos en sus manos no ocasionaron el sudor en el Getsemaní. No. Amén. La corona de espinas no estuvo presente en el Getsemaní, Correcto. donde Jesús sudó sangre. Aleluya. Aleluya. Si Jesús sudó la sangre en el Getsemaní, quiere decir que si la sudó es que salió esta sangre sin presión del hombre. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Si Jesús sudó la sangre, quiere decir que salió líquido de la carne sin presión del hombre. Amén. Señor. Aleluya. Amén. Amén. Sin presión ejercida del hombre salió esta sangre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, para la realización del aceite, si salía aceite por presión del hombre, eso iba para el hombre. Aleluya. Eso iba para el hombre. Pero si de la aceituna molida salía sin presión del hombre, ese aceite iba para Dios. Sí, amén. Amén. Aleluya. Correcto, Padre. ¿Cómo se llamaba ese aceite? Aceite primicia. Amén. Aceite virgen. El sudor de Jesús fue la primicia. Esas primeras gotas de sangre fueron la primicia. Y esa sangre fue para Dios Amén. Todopoderoso. Amén. Amén. Esa sangre fue directamente a Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significado quiere decir esto? Que Jesús, el Hijo de Dios, estaba entregado por completo en las manos del Padre Celestial. Amén. Amén. Y cuando Jesús dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Amén. Y cuando lo dijo, quizás el diablo se alegró. Correcto. Quizás dijo, estoy poniendo duda en él, la presión que está sucediendo, y lo que él sabe lo que va a ocurrir. Quizás el diablo dijo, parece que gané. Pero no. Jesús inmediatamente después dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Sino la tuya. Amén. Gloria al nombre del Amén, Señor. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa. Aleluya. Amén. La carne no quería pasar por la presión del hombre. Amén. Aleluya. A la carne de Jesús le iba a doler. Sí. A la carne de Jesús no iba a ser un deleite sentir los latigazos, no iba a ser un deleite para su carne sentir los clavos, No. la corona de espinas, la lanza. Correcto. Eso no iba a ser un deleite para su carne, sufrimiento iba a padecer. Amén. Pero Jesús dijo, pero no se haga mi voluntad, Amén. sino la tuya. Correcto. Aleluya. Amén. Entonces cuando dijo eso, ahí fue donde se empezó a quebrajar, se empezó a abrir los poros en la sien de Jesús y empezó a brotar sangre
de su cabeza. Qué bueno, Padre. Líquido, líquido salió de la carne, sin presión del hombre, en la prensa de olivos. Aleluya. Jesús en la prensa de olivos. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, el gran árbol de la vida, Jesús, el gran árbol de olivo, de Él iba a ser manifestado, de Él iba a proceder el Espíritu Santo. Amén. Porque el profeta dijo, deidad moró en el tabernáculo, Amén. Jesús, la plenitud de la deidad moró en Él. Gloria. Pero cuando fue después de 50 días de su resurrección, 120 recibieron la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y el profeta dijo que allí el pilar de fuego se repartió. Amén. Se repartió, o sea, ninguno de nosotros tiene la plenitud de la deidad. Eso es solamente para el Hijo de Dios, Aleluya. Jesús. Amén. Es una Amén. falacia que alguien diga, Él tiene la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque si no, yo me quedo sin Espíritu Santo, usted se queda sin Espíritu Santo. Amén. La plenitud de la deidad estaba en Jesús. Toda la plenitud Amén. de la deidad estaba en su cuerpo que fue preparado. Amén. Fue preparado para eso. Ningún otro ser humano podía soportar Aleluya. la plenitud de la deidad. Amén. ¿Por qué? Porque venimos a través de sexo. Amén. Venimos a través de sexo. Los linajes se mezclaron. Los linajes se mezclaron. Señor. Todos Amén. nacemos en esta carne que tiene tendencia al mal. Amén. Señor. Amén, Señor. Y pecamos. Día a día pecamos. Día a día cometemos falta. Día a día tenemos que pedirle perdón a Dios. Amén. Sí, va. Jesús fue el único que jamás pecó. Jesús fue el único que jamás cometió una falla. Aleluya. El hermano Abraham era muy humilde. Y el hermano Abraham decía, oh hermano, yo cometo tantos errores. Sí, sí. Y Jesús fue el hombre más humilde que ha existido. Y Jesús jamás dijo, hermanos, yo cometo tantos errores. Porque Amén. en Él no había errores. Correcto. Amén. Amén. En Él no existía errores. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. Sí, Amén. amén. Señor. Jesús fue tentado con mujeres. Jesús fue tentado en la mentira. Jesús fue tentado en el suicidio. Claro, amén. Amén. Cuando el diablo lo puso ahí en el pináculo y dijo, tírate, lánzate. Y ángeles te vendrán a ayudar, ¿verdad? Eso fue una tentación suicida. Sí, correcto. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Fue tentado en todo. Amén. Pero Jesús jamás falló. Aleluya. Jesús jamás Gloria. falló. ¿Por qué? Porque el profeta dice en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Que Jesús vino a su teofanía y de ahí vino la carne. Amén. ¿Qué sucedió con Adán? El primer hombre aquí en la tierra. Adán no vino a su teofanía. Adán vino, sobrepasó su teofanía y vino la carne. Amén. Adán vino como un hombre espiritual. Adán vino con un nombre espíritu. Amén. Espíritu se movía, era invisible. Correcto. Los animales no sabían qué sucedía, pero eran guiados. Era Adán. Amén. Pero después Dios formó a Adán, del lodo lo formó, y ahí los animales, ese era el que nos estaba moviendo. Aleluya. Amén. Amén. Un tipo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Pero amén. ¿qué ocurre? Adán vino, Adán tuvo dos pasos para venir. Espíritu y carne. Amén. Y vino el hombre. Amén. Espíritu y carne. Amén. Jesús como vino. Teofanía, espíritu y carne. Sí, amén. 3 pasos. Amén. Adán tuvo 2 pasos. Espíritu y carne. ¿Qué quiere decir entonces? Adán, su mujer fue engañada. Su mujer fue engañada. Adán dice la Biblia que Adán no fue engañado. Amén. Pero la Biblia sí dice que Adán cayó en transgresión. Amén. Amén. Pero Adán no fue engañado, pero sí Adán falló. Sí Adán pecó. ¿Qué quiere decir eso? Adán vino espíritu y carne. Con el Espíritu Santo, imposible ser engañado. Amén. Con el Espíritu Santo, imposible ser engañado. Amén, no. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. Pero Adán falló, Adán pecó. Con el Espíritu Santo nosotros aún podemos fallar. Sí. ¿Cómo le explico esto? Pedro siendo lleno del Espíritu Santo en el aposento alto, Pedro bajó de ahí, Pedro dio el primer mensaje evangelístico, muchos recibieron el Espíritu Santo, pero pasó el tiempo y después Pablo reprende a Pedro. Amén. Correcto. Sí, correcto. Pablo reprende a Pedro y Pablo dijo, tu actitud es de condenar. Sí, correcto. Pedro,
después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro tuvo una mala actitud. Sí, Amén. Sí. sí, correcto. Amén. Pablo, después de ser tumbado camino a Damasco, Pablo, después que fue a instruirse en la revelación de Jesucristo, después pasaron los años, Pablo empezó a predicar cosas tremendas que hizo Pablo, pero Pablo no podía dominar su temperamento. Ay, Señor. Y Pablo se separó de Pedro. El propio mal carácter de Pablo hizo que se separara de Bernabé. Y estamos hablando de hombres llenos del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Amén. El Espíritu Señor. Santo, ¿qué hace? El Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos va puliendo, Amén. el Espíritu Santo hace que cuando nosotros cometemos un delito, algo malo, el Bendito Espíritu Dios. Santo inmediatamente Aleluya. te reta, ¿qué Sí, hiciste? Señor. Amén. ¿Qué hiciste ahí? Jesús, Y dice amén. uno, oh, Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Amén. Sí, Señor. Correcto. Amén. Pero no quiere decir que ahí no hayamos fallado. Si fallamos, amén. Amén. Pero el Espíritu Santo nos corrige y el Espíritu Santo hace que enmendemos el error y el Espíritu Santo provoca que después pasemos esa etapa y no volvamos al vómito. Amén. 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 Correcto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, el profeta dice, todos nosotros hemos venido como Adán vino. Y Adán, ¿qué sucedió? Adán sobrepasó su teofanía. Adán no vino a su teofanía, vino como espíritu y después vino la carne. Amén. Amén. ¿Cómo Amén. venimos nosotros? Nosotros no venimos ni por la teofanía, ni siquiera venimos por el Espíritu Santo. Nosotros venimos directamente a la carne. Por eso es que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Amén. Amén. Mm. Adán no tenía que nacer de nuevo, Adán ya vino por el Espíritu. ¿Se percatan de eso? Amén. Adán primero, el Adán de Génesis 1 es diferente al Adán de Génesis 2. El de Génesis 1 se creó a imagen y semejanza de Dios y Dios es Amén. Espíritu. Amén. 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 Y después de Génesis 2 dice, y lo formó Dios. Amén. 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 Gloria a Amén. Dios. De espíritu a la carne. Amén. Amén. Nosotros para llegar a Jesucristo, ¿cómo tenemos que venir? Sí, Señor. 3 pasos. Venimos de la carne, luego nacemos de nuevo, viene el Espíritu Santo, y luego la teofanía, que se une la teofanía con nuestra alma, viene un cuerpo glorificado, Jesucristo está completamente en nosotros, somos su novia, somos uno con Él. Amén. 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 3 pasos. Amén. Jesús, ¿qué tuvo que hacer para venir a ser un pariente redentor para nosotros? Si nosotros subimos la escalera de 3 pasos, Él tuvo que bajar una escalera de 3 pasos. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Él primeramente ya estaba en su teofanía, en su cuerpo celestial, en esa teofanía que se usó cuando Abraham vio a 3 ángeles venir. Amén. Esa teofanía era la teofanía de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, el Hijo de Dios, golpea el paraíso y el profeta comenta y Abraham abre la puerta, Abraham dice, ¡Sara! ¡Es Él! Amén. Vio al mismo hombre. Amén. 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 Vio al mismo hombre. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el profeta dice que esa teofanía, amén, ese cuerpo glorificado que comió cordero, amén, era el propio Jesucristo. Oh, Amén. 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 Eso es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces Jesucristo ya estaba en su cuerpo celestial, la teofanía. Y de la teofanía, que es un cuerpo celestial, un cuerpo no podía meterse al vientre de María. No. Amén. ¿Qué sucedió? La teofanía, Dios mismo, la teofanía es Dios mismo, el Logos, el pilar de fuego, la columna de fuego, todo es Dios. Amén. Jesucristo, todo Amén. es Dios. No Amén. se compliquen sacándolo cálculos integrales, cálculos qué será, se complican solos. Amén. Es Dios. Amén. Amén. Dios en morfe. Amén. Amén. Correcto, Era Dios en la columna de fuego, Sí. era Dios en la nube, Pablo dijo era Dios en la roca, Amén. la cual es Cristo. Sí, correcto. Amén. Entonces Cristo, la columna de fuego, la teofanía, creó en el vientre de María, el profeta dice, el óvulo y el esperma. Y Amén. Jeremías dice, el profeta Jeremías dice que Dios declara y dice, he aquí crearé una cosa nueva. Sí. Crearé una cosa nueva, dice. Amén. La creación ya fue. La creación ya pasó, pero hace 2000 años atrás la profecía de Jeremías dijo, he aquí crearé una cosa nueva. Amén. Y después Jeremías dice, la mujer envolverá al varón. Amén. Ese era un vientre. La mujer envolverá al varón. Amén. ¿Qué era la creación? El Mesías. Amén. El Mesías que fue creado en el vientre de María. Sí, Amén. ¿Qué sucedió entonces? Nosotros para llegar a Jesús
tenemos que venir a la carne, venimos todos a la carne con delitos y pecados, Amén. pero luego viene el bautismo del Espíritu Santo, Amén. el nacer de nuevo, el Espíritu Santo vivificando el alma. Amén. Amén. Ahí ya tenemos dos pasos. Adán vino en dos pasos. Vino el Espíritu a la carne. Del Espíritu a la carne. Y del Espíritu a la carne, Adán no podía ser engañado. La Biblia dice que Adán no fue engañado. Amén. Pero Pablo en otra ocasión dice que por Adán viene la muerte. Sí. Adán cayó en transgresión. Sí, amén. Entonces, Adán, ¿cómo venía Adán? Adán no podía ser engañado. Adán sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando comió el fruto. Lo sabía perfectamente. Sí, correcto. Amén. Porque el profeta dice que Adán actuó como si él fuera Cristo, como un tipo de Cristo. Amén. Mi esposa está en la muerte, yo estoy en eternidad, mi esposa ya está en esfera de muerte. Y yo sé que si yo no hago para salvarla, Dios la va a matar. Entonces Adán salió de eternidad, pecó, y ahora prácticamente es como que Adán dio su vida, porque Dios iba a matar a Eva. Dios pudo haberle creado a otra mujer, pero Adán cayó en transgresión por amor de Eva. Amén. Tomó para sí el pecado de ella. Amén. 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 ¿Qué quiere decir esto? Entonces, hablando de los pasos, Adán vino como Espíritu Santo, a la carne, y eso provocó de que Adán no fuese engañado. La serpiente jamás habría engañado a Adán. Correcto. Amén. Jamás. Amén. Hubiese intentado por toda la eternidad que se vivía ahí en el Edén, pero jamás lo hubiese engañado. Amén. La serpiente le hubiese hablado por la palabra y Adán le hubiese respondido por la palabra. Todo está Amén. mal. Eso es un ismo, es una falsa doctrina. Amén. Y la serpiente hubiese quedado inmóvil, Correcto. atada hubiese Amén. quedado. Amén. 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 Sí, Señor. Adán Aleluya. no podía ser engañado, De ninguna manera. pero sí había algo que podía hacer Adán y caer en transgresión. Amén. Adán sí podía pecar, Amén. pero ahora viene Jesús, la Biblia lo señala como el postrer Adán, Amén. el cual vino a su teofanía, vino por el Espíritu Santo y vino por la carne. O sea, de dos pasos de Adán los tenía Jesús, pero había un paso que Adán no tenía, de llegar a su teofanía. Entonces Jesús, para ser un pariente redentor para nosotros, descendió 3 pasos: teofanía, espíritu en el vientre de María y luego a la carne. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Jesús era imposible que fuese engañado y además imposible que él cayera en transgresión. Amén. Era imposible. Él podía ser tentado en todo. Amén. El diablo lo podía tomar en su momento de mayor debilidad. Sí, amén. Tomando al Señor Jesús en su momento de mayor debilidad, teniendo una hambre tremenda después de los 40 días de ayuno, convierte estas piedras, dijo Lucifer, convierte estas piedras en su momento de mayor debilidad, Amén. pero Jesús no iba a fallar. Amén. 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 Después, en su Aleluya. momento de mayor debilidad, en un sistema que la depresión quiso atacar a Jesús en el Getsemaní, y el diablo dijo: todos los demonios te están esperando, Jesús. Ahí una legión de demonios del infierno vino para querer atormentar a Jesús. Ahí el infierno se iba a desatar en contra del Mesías. Y Jesús lo sabía. Jesús lo sabía. Amén. Así es. Amén. Amén. Y cuando Jesús Aleluya. dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, el diablo dijo: parece que vamos a ganar esta batalla. Aleluya. Amén. El profeta dijo: ¿dónde Jesús ganó su batalla? Aleluya. ¿Dónde la ganó? En el Calvario, después en su resurrección. El profeta dijo: la ganó en el Getsemaní. Eso Amén. es. Amén. La ganó en el Getsemaní. Amén. Ahí murió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahí se entregó por completo Sí. a Dios. Amén. Se entregó por completo a Dios porque Él tenía una voluntad humana. Tenía una voluntad, Él dijo: no se haga mi voluntad, Amén. sino la tuya. Amén. 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 Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, ¿qué ocurrió? Después de la caída, en donde Adán no podía ser engañado, pero sí podía caer en transgresión, Así es. Dios le dijo: ahora con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente tú trabajarás. Amén. Amén. Y salía agua, salía líquido, salía agua del sudor de Adán. Sí. Pero ahora estamos en el Getsemaní, en la prensa de olivos. Amén. Amén. Y Jesús estaba trabajando ¿por quién?
por su esposa. Amén. Jesús estaba trabajando con la mente en su mujer, la mente en su esposa. Cuando la daga, la lanza clavó el costado de Jesús, salió sangre, agua y vida, dice la Biblia. Amén. 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 3 pasos. Sangre. Amén. La sangre, justificación. El agua, santificación, vida, bautismo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Eso que salió del costado de Jesús era un tipo espiritual de la novia de Amén. Jesucristo. Amén. Porque cuando Adán en Génesis 1, donde era un hombre espíritu, él creó muchas cosas en el Edén. El profeta decía, movía los árboles, tenía control sobre la naturaleza. Y su esposa estaba en su costado. Su esposa estaba en él. Estaba en él. Y cuando Adán decía que sea, que sea, que sea, Eva, su mujer, con él estaba diciendo que sea, que sea, que sea. Claro. Amén. En Proverbios, si no me equivoco, capítulo 8, hablando de la sabiduría, habla en un momento en términos femeninos y dice ahí, con él estaba yo, con él, en él fui engendrada Correcto. y con él estaba yo ordenándolo todo. Hablando de la creación, con él estaba yo ordenándolo todo. Amén. Nosotros estuvimos en él antes de la fundación del mundo y cuando las cosas fueron creadas, nosotros estábamos en Dios. Amén. Aleluya. Amén. Entonces cuando Jesús le dio vista al ciego, Jesús le dio andar al paralítico, Jesús hizo todas esas obras, su esposa estaba en su costado. Eso Amén. es verdad. Amén. Nosotros estábamos en él. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Entonces, el profeta dice que la sangre es la señal. Amén. Amén. Entonces, cuando Adán falló, Dios le dijo, con el sudor de tu frente trabajarás. Ahora Jesús en el Getsemaní estaba trabajando. Y no fueron sudor de agua, sino que fueron grandes gotas de sangre. Sí. Amén. Grandes gotas de sangre. ¿Por Amén. qué? Porque Jesús estaba en la prensa de olivos. Amén. Jesús estaba en la prensa de olivos y Jesús, el árbol de la vida, el árbol de olivo, el árbol del cual procede el aceite. Amén. Jesús, en la prensa de olivos, en el Getsemaní, Él pasó por una presión, por así decirlo, espiritual. Amén. Pasó por una presión espiritual en donde los romanos no estuvieron en el Getsemaní para hacerle daño. No estuvieron ahí para torturarlo. Correcto. Amén. Amén. El sudor de la frente de Jesús salió por una presión espiritual. Oh, Señor. Amén. Correcto. Sí, Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces Jesús en el Getsemaní, siendo el árbol de la vida, un árbol de olivo, en esas gotas de sangre que salieron sin presión del hombre, fue algo que sucedió en lo natural, Amén. pero para tipificar, para hacer un tipo de lo espiritual que estaba aconteciendo en aquel momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el Getsemaní fue donde el Mesías, de él iba a salir el Espíritu Santo. Amén. En el Getsemaní. Amén. El profeta enseñó que Jesús no era Dios a los 12 años. Era un niño el cual tenía mucho conocimiento, más que los maestros de aquel Amén. entonces. Sabía las escrituras, era más que un maestro, conectaba todo y todos impresionados. Pero no era Dios a los 12 años. ¿Por qué? Porque aún no era lleno del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo identifica, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Juan lo bautiza e inmediatamente Jesús es lleno del Amén. Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces el tabernáculo, el profeta lo define como tabernáculo. Jesús el tabernáculo, ahora el tabernáculo fue lleno de la gloria del Padre. Aleluya. Amén. Y por eso es que la Biblia dice que el Mesías iba a ser 100% hombre y 100% Dios. Una profecía de Isaías lo dice. Amén. Amén. Cuando dice, un niño es nacido, un hijo nos es dado. Amén. Cuando dice un niño es nacido, está hablando de su parte, por así decirlo, humana. Porque un nacimiento, Melquisedec no nació jamás.
La Biblia dice de Melquisedec, no tiene padre ni madre, Amén. no tiene inicio de días ni fin de días, sin genealogía. Amén. 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 Dios no tuvo nacimiento. Amén. Pero cuando habla del Mesías, habla de que el Mesías nace. Un niño es nacido, dice Isaías. Amén. Pero después dice, y sale una coma, y un hijo nos es dado. Ahí está hablando ahora del oficio del Hijo de Dios. Y el Mesías, y todos los judíos dicen, el Mesías es Dios. El Mesías es Dios. Lo dicen, lo saben. Amén. Amén. Entonces ahí está. Un niño es nacido, su parte humana, pero ahora un hijo nos es dado. Amén. Y esa es su parte de 100% Dios. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando Jesús fue 100% Dios en su ministerio de 3 años y medio. Su ministerio antes de comenzar su ministerio, después del Jordán, no hizo ningún milagro, no dijo ninguna profecía, nada. No hizo ningún milagro, ninguna profecía. Él se mantuvo. Él sabía quién era. Amén. Él sabía quién era. Pero él prudentemente, él dijo, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. Amén. 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 Entonces él inicia su ministerio y entra la plenitud de la deidad en él. La plenitud de la deidad entra en él. Toda la gloria de Dios entra en Jesús. 100% Amén. Dios. Correcto. Amén. 100% Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ahora estamos en el Getsemaní. En el Getsemaní, donde se saca el aceite. Se saca el aceite. Porque era menester, Amén. porque era necesario que saliera el Espíritu Santo de Jesús en el Getsemaní. El profeta dice, el Hijo de Dios manifestado en 1960. Dice, en el huerto de Getsemaní, la unción lo dejó. Amén. Aleluya. En el mensaje ya salido del sol, ahora lo explica con más profundidad el profeta, dice, Dios miró sobre el cuerpo, el espíritu le había dejado en el Getsemaní porque tenía que morir como hombre. Amén. 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 Tenía que morir como hombre. Sí. Un poco más adelante el profeta dice, si él hubiera subido al Calvario como Dios, nunca hubiera sufrido ese tipo de muerte, por cuanto es imposible dar muerte a Dios. Amén. Correcto. Eso es verdad. Por eso es que Jesús tenía que pasar por la prensa de olivos. Aleluya. Por eso es que Jesús tenía que pasar por donde se sacaba el aceite. Amén. Porque el Espíritu Santo, el aceite de Dios estaba bien impregnado en Jesús. Amén. Aleluya. No podía salir de él. No podía salir de él. Garadeno se enfrentó a él y eso nos sacó el aceite de Jesús. Los fariseos se ganaron a luchar con él espiritualmente y eso jamás sacó el aceite del Espíritu Santo que estaba en Jesús. Amén. Nada sacó el Espíritu Santo que estaba impregnado en él. Amén. Pero se requirió de un Getsemaní. Se requirió de una prensa de olivos. Aleluya. Para que por presión espiritual, sin presión del hombre, Amén. sin presión del hombre, por presión espiritual, saliera el aceite de Jesús. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque si Él hubiese subido con el Espíritu Santo, en los latigazos, la cruz, no hubiese muerto Jesús jamás. Así es, amén. Hasta el día de hoy hubiese estado Jesús ahí en la cruz, no hubiese muerto. Tal cual como Juan el discípulo amado fue lanzado a un aceite hirviendo y él no fue muerto. Amén. ¿Por qué? Porque Juan tenía mucho aceite en él. Amén. Amén, tenía mucho Gloria a aceite en Dios. él. Amén, y el aceite hirviendo no se hacen daño. Amén. Tenía mucho fuego interno. Y el profeta dice, ¿por qué no murió Juan? Dios aún lo necesitaba. Amén. Amén. Dios aún lo necesitaba usar. Y el profeta dice, y hasta que Dios, y el profeta comenta un testimonio, hubo una explosión, yo estaba trabajando y hubo una explosión, el diablo quiso matarme, pero él no puede matarme hasta que Dios termine conmigo. Amén. Amén. Gloria, Amén. amén. Eso es verdad. Y hay una doctrina que dice el retorno, el profeta tiene que volver a predicar, etcétera, etcétera. Si el profeta no está aquí es porque Dios terminó con él. Amén. 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 Terminó con él. Él ya entregó el mensaje. Él ya tocó la trompeta. Ya lo Aleluya. hizo. Ahora es tiempo de nosotros. Amén. De nosotros comer el librito abierto. Amén. En nosotros profetizar otra vez. Amén. Eso de profetizar otra vez no es un hombre en particular.
no es un cierto ministerio en particular, eso es para la novia, Amén. para la esposa del Cordero, el cuerpo místico. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios, el Espíritu Santo, el aceite, salió del tabernáculo de Jesús en el Getsemaní. Por eso es que sudó sangre. Por eso es que sin presión de los romanos sudó sangre Jesús. Sin presión del hombre salió la sangre. Amén, amén. Y eso quiere decir que eso era, por así decirlo, el aceite sin presión del hombre, de mejor calidad. Amén. Amén. Y ese sudor en la sangre de Jesús, ese sudor Señor, en la frente de Jesús, Señor. eso fue directamente al Padre. Amén. Eso fue un tipo del Espíritu Santo que salió del Mesías en aquel instante. Amén. Aleluya. 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 Pero ¿qué sucedió? Jesús va al Calvario sin el Espíritu Santo, porque Él tenía que morir como hombre. Amén. ¿Está claro eso? Sí, amén. Amén. Pero al tercer día, Pablo, el apóstol Pablo, manifiesta el misterio y dice, el mismo Espíritu volvió al cuerpo y el Mesías se levantó. Amén. Gloria. El mismo aceite que salió en el Getsemaní Amén. ahora retorna al tabernáculo Amén. y vivifica el cuerpo palabra Amén. y ahora tiene un cuerpo glorificado. Amén. Aleluya. Amén. Y el Mesías se levantó y luego de su resurrección vino después el aposento alto y del Espíritu Santo vino por una de esas ventanas y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. El aceite empezó a ungir a la novia de Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús primeramente pasó por la prensa de olivos. Amén. Jesús salió para que se le exprimiera el aceite de él. La sangre es la señal, la sangre es la señal. El profeta dice, Jesús en la cruz, esa sangre, la química de la sangre, esa sangre ya se secó. Sí, amén. ¿Qué sangre tenemos ahora? El Espíritu Santo. Amén. Esa es la sangre, esa es la señal, el aceite de nuestras lámparas, Amén. del Espíritu Santo. Todo comenzó. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo se empezó a manifestar este aceite? Jesús en el Getsemaní. Amén. Jesús en la prensa de olivos. Amén. Cuando Jesús dijo, yo me entrego a ti, Padre, yo me entrego a ti. Y Jesús en el Calvario, Jesús en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué lo había abandonado? Para que nosotros no fuésemos abandonados. Amén. Amén. Gloria, amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces Dios, el Espíritu Santo, el aceite que salió de Jesús, ese mismo aceite ahora retorna a la novia de Jesucristo. Amén. Aleluya. El Mesías se levantó y Él entregó al Consolador. Amén. Pedro, sus discípulos decían, Maestro, no te vayas de nosotros. Pero él dijo, es necesario que Amén. yo me vaya. Sí. Es necesario que yo me vaya. Amén. Porque les enviaré al Consolador. Amén. Les enviaré al Consolador. Es otra dispensación. Es otra dispensación. Jesús, en su oficio como el Hijo de Dios, era Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Amén. Sí, amén. Pero de esa manera, como el oficio del Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, no se podía desplegar, no se podía dividir el Espíritu Santo, no se podía dividir la columna de fuego. Amén. Tenía que venir otra dispensación. Y el profeta lo define como la dispensación del Hijo de Dios, la dispensación del Espíritu Santo, donde ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento era Dios sobre su pueblo, Amén. Dios en la nube, un Dios lejano, un Dios el cual tenía que ofrendar sacrificio. Dios está muy lejos, el hombre es muy débil, no podemos llegar a Dios. Pero ahora ese Dios se hizo carne, Amén. fue un pariente redentor, y ahora ese Dios que era lejano, ahora ese Dios se volvió cercano, y fue Emmanuel, Amén. Dios con nosotros. Amén. Amén. Venid, niños, dejad los niños venir a mí. Es un Dios más cercano. Un Dios que está morando y teniendo compañerismo con su pueblo. Amén. Pero ahora se perfecciona mucho más la cosa. Ahora ya no es Dios incluso teniendo compañerismo como tener a un hermano al lado nuestro. Ahora ese Dios está dentro Amén. nuestro. Amén. Amén.
Amén. Amén. Está dentro nuestro. Porque Jesús, estando ahí en su ministerio, los fariseos jamás pudieron sentir a Jesús dentro de ellos. Amén. María, estando con Jesús, María, ella lo tuvo en su vientre. Pero cuando María fue al aposento alto, ahora tenía algo diferente dentro de Amén. ella. Amén. 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 Era el Espíritu Santo. Ella tuvo el Espíritu, ella pudo sentir cómo trabajó el Espíritu Santo en su vientre, pero eso era algo ajeno a ella. Amén. Eso era algo ajeno. Eso no provocó que María fuera vivificada. Amén. No. Pero María, cuando fue al aposento alto, ahora tiene algo distinto adentro. Gloria. Amén. Aleluya. Ahora el Espíritu Santo está no trabajando en su vientre, está trabajando en su alma. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Aleluya. Entonces ahora el aceite del Espíritu Santo ahora ya no es Dios sobre nosotros, ya no es Dios incluso con nosotros, es Dios en nosotros. Amén. Amén. Y el mensaje que le dio a luz a esta esposa Jesucristo, la razón de que tenemos este mensaje hoy en día es por el poder de la resurrección de nuestro árbol de olivo, Amén. el cual fue exprimido en el Calvario, pero el cual tuvo una presión espiritual en el Getsemaní. Amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Amén. Una presión donde los romanos no sacaron esa sangre. Esa sangre fue directamente a Dios, que tipificaba la sangre en el sudor de Jesús. El Espíritu Santo dejó el cuerpo. Amén. El Espíritu Santo dejó el tabernáculo Jesús. El Espíritu Santo dejó al Hijo de Dios. Ahora ya no es 100% Dios y 100% hombre. Ahora solo es 100% hombre. Amén. Porque un hombre tenía que dar su vida en la cruz. Aleluya. Amén. Dios no falló. Dios no falló. ¿Quién falló? Fue un hombre. Adán cayó en transgresión. Amén. Entonces, si un hombre falló, un hombre tiene que traer la redención. Amén. Amén. Y si un hombre ocasionó sangre, porque al haber yacimiento sexual hay sangre de por medio, entonces sangre tenía que venir a restaurarnos, a redimirnos. Amén. La sangre inmaculada del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y esa sangre es la que nos tiene vivos hoy en día. Gloria. Esa sangre, porque el Señor Jesús, muchos dudan de que Él esté vivo, pero nosotros somos la evidencia de que Jesucristo está vivo. La evidencia de que Jesucristo está vivo. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gran Shalom. Aleluya. Amén. 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 Santo es su nombre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Padre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Santo es su nombre. Maravilloso es nuestro Dios. Sí, amén. Aleluya. Estamos contentos, Amén. hermano. Amén. Agradecidos Sí, Señor. con lo que Dios nos